Hola, bienvenidos a este nuevo video. El propósito es presentar algunas referencias teóricas sobre la relación entre tecnologías, medios y subjetividad. Para ello, tomé aportes de la sociología y de la psicología, leídos en clave pedagógica y pensados sobre todo desde la subjetividad infantil. No obstante, algunas de esas reflexiones son válidas también para la adolescencia y para el nivel secundario. Antes de ser estudiantes de nivel inicial o de la escuela primaria, los niños ya han construido diferentes maneras de relacionarse con el conocimiento y lo hicieron a través del juego, de las exploraciones con los objetos, a través de la observación y por supuesto también mediante su relación con los medios y con la tecnología. Esto es importante porque nos permite tomar conciencia de que la subjetividad del niño en su carácter de aprendiz no está dada naturalmente, sino que se constituye. En otras palabras, el niño aprende a aprender fuera de la escuela y lo hace, entre otras cosas, a través de los medios y de la tecnología. Eventualmente, el niño empieza su escolaridad y muchas veces lo que sucede es que ese sujeto hipermediatizado entra en conflicto con las formas de aprendizaje que promueve la escuela. Entonces, si se piensa al sujeto hipermediatizado como aprendiz escolar, las conclusiones suelen ser lamentables. Se dice que les cuesta concentrarse, que se aburren rápido, que tienen dificultades para entender ideas simples, que no tienen hábitos de estudio, que terminan la escuela sin saber leer y escribir correctamente, etc. Pero si se piensa a ese mismo sujeto hipermediatizado como usuario de la tecnología, que interactúa con los medios en vez de ser simplemente un observador pasivo, entonces las conclusiones sobre su calidad de aprendiz son otras más positivas. Ajustan su desempeño a diferentes niveles de dificultad, se pueden concentrar activamente durante horas, como sucede con los videojuegos, pueden buscar y aprender información significativa en pocos minutos a través de tutoriales, son productores de contenido que pueden compartirse en redes sociales, están más acostumbrados a actividades en red, etc. Como decimos en psicología educacional, cuando pensamos el aprendizaje en la escuela debemos considerar tanto a los sujetos como a las características propias del trabajo escolar. Entonces advertimos que la tradición de la escuela, heredera de la modernidad, entiende que el vínculo con el conocimiento está marcado por el esfuerzo. Aprender toma tiempo, requiere compromiso, paciencia, perseverancia, y resulta que esas son cualidades que parecen estar ausentes en los niños actuales. Sucede que los chicos formaron su identidad de aprendices estableciendo conexiones directas con los objetos. Un videojuego, una publicación en una red social, una foto, un comentario, reciben retroalimentación rápidamente a través de los me gusta, de los seguidores, de las interacciones con la publicación o en el caso de los videojuegos a través de la suma o quita de puntos, por ejemplo. Esa rapidez hace que el niño se autorregule y ajuste su desempeño todo el tiempo. Comparen esa velocidad con lo que significa hacer una tarea y esperar a que el docente la revise y la corrija. Además, en la escuela, casi siempre la retroalimentación llega tarde, es decir, se le dice al chico lo que tiene que mejorar, pero cuando el contenido que se corrigió ya terminó y pasaron a otro tema, entonces el niño no tiene oportunidad de ajustar su desempeño y verificar si mejoró o no. En el libro Pedagogía del aburrido, Cristina Corea describe el pensamiento infantil como un pensamiento de base perceptiva, para separarlo del pensamiento reflexivo o elaborativo. El pensamiento de base perceptiva tiene dos características centrales. Es un pensamiento operativo, que actúa en velocidad sin que intervenga la conciencia. Es decir, se piensa perceptivamente para actuar sobre la marcha, de acuerdo a lo que vamos percibiendo en cada instante. Es además un pensamiento conectivo, que actúa siempre en el entorno de la conexión. Es decir, se piensa mientras se está realizando la tarea. Cuando esa tarea termina o nos desconectamos, también dejamos de pensar en ella. Los pensamientos conectivos surgen y sirven durante la ejecución. Yo puedo aprender algo, pero para que eso se consolide como aprendizaje duradero, debo afrontar muchas veces sucesivas la misma tarea y las mismas condiciones de la tarea. Pero tiene que ser además una repetición con novedad, porque si es siempre lo mismo termina aburriendo.
Ese es uno de los grandes logros de los videojuegos, porque aunque el juego sea siempre el mismo, cada partida se vive como diferente de las anteriores. Lo que sirvió en una quizás no sirva en la próxima. Por eso el pensamiento es operativo y conectivo, sirve en el momento y después se deja de pensar en ello porque quizás no vuelva a servir. Además del pensamiento de base perceptiva, otro aspecto a considerar es el tipo de conexión que los sujetos establecen con la información. En su experiencia con los medios, la conexión con la información es inmediata, no es algo que se produce con posterioridad. En cambio, en la escuela, el vínculo no es inmediato, sino que se produce luego de o como consecuencia de otras tareas. Cuando el niño observa una historia en la tele, esa historia tiene sentido en sí misma. En la escuela, en cambio, la misma historia será excusa para buscar información del autor, realizar un dibujo u otras actividades. Es decir, la información se construye de manera progresiva a lo largo de varias clases y a través de diferentes tareas, no está presentada desde el principio. No estamos diciendo que las tareas que requiere la escuela o que el tipo de aproximación que realiza son inadecuadas, solo decimos que proporciona un vínculo con la información que es indirecto, a diferencia de lo que sucede con los medios. Si buscamos, hallaremos argumentos a favor y en contra de ambas posiciones. Otra idea que retomo de Cristina Corea es que las características que estuve mencionando significan la destitución del sujeto pedagógico. Un sujeto pedagógico es un sujeto constituido de acuerdo con la lógica escolar, adecuado a sus tiempos, ritmos y modalidad de trabajo y de vínculo con el saber. Ese sujeto pedagógico queda destituido, entre otras cosas, porque el saber que se produce a través de los medios es imposible de ser comunicado a otros, porque se basa en la percepción, no en la conciencia, y también es imposible de transferir a otras situaciones, porque como dijimos, es conectivo y se produce durante la conexión y desaparece junto con ella. Una pregunta difícil de responder es la siguiente. Si la información solo permanece durante la conexión y luego desaparece, ¿cómo hacen los medios para que el sujeto no se olvide del producto, para que se mantenga enganchado con una serie, con un programa o con un determinado contenido digital? La respuesta pareciera ser que los medios funcionan como hipertextos que proponen el pasaje de una lógica lineal a una lógica asociativa. Para que la conexión con la información se sostenga, la conexión debe ser múltiple y en diferentes soportes. Pensemos en productos culturales masificados como Harry Potter. Hay películas, ropa, merchandising, libros, pósters, música, juguetes, disfraces, que promueven múltiples modos de relacionarse con el producto y permanecer conectado a él, sea viéndolos, leyéndolos, coleccionándolos, jugando o simplemente vistiendo una remera. La conexión no se corta tan fácilmente cuando todo esto sucede. En Argentina hay muchos programas que funcionan o han funcionado del mismo modo. ¿Qué sucede con el pensamiento mientras los niños miran la tele? En primer lugar, el niño es un espectador que se relaciona con la televisión a través de los estímulos. No mira televisión para interpretar racionalmente lo que pasa, la mira para entretenerse. Todo lo opuesto a lo que sucede en la escuela, donde debe entender lo que se le enseña y no solo mirarlo. Deja de entretenerse, hace zapping cuando se aburre. Lo que le aburre es la presentación de muchos estímulos que no logran engancharlo, que no conectan con él. Es más o menos lo que pasa con la escuela. La exposición continua a una misma clase, una exposición, por ejemplo, lo aburren porque no lo enganchan y no tienen un control para hacer zapping y cambiar a sus docentes. Además, muchas veces lo que el niño hace es interactuar no con la tele, pero sí con lo que pasa en la tele. Se disfraza, trae los juguetes del programa con él, imita con sus muñecos o muñecas lo que ve en televisión, salta y canta las canciones, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso en una actividad aparentemente pasiva, el niño encuentra modos de conectarse con el producto que trascienden a la simple mirada. Entonces, finalizando con los aportes de Cristina Corea, reitero la diferencia esencial entre el modo de vincularse con la información que propone la escuela y el que proponen los medios. La escuela sigue una lógica lineal que al tener pocos puntos de interacción se olvida con facilidad.
La lógica asociativa de los medios, en cambio, reproduce y multiplica las posibilidades de asociación entre el usuario y la información, y de esa manera logra que ésta permanezca. No quiero terminar este apartado sin reiterar que no se trata de una crítica al dispositivo escolar, sino más bien lo que menciono es una búsqueda de explicaciones y argumentos para entender por qué algunos niños encuentran dificultades para responder satisfactoriamente a los requerimientos escolares. Hemos estado hablando de la televisión y sabemos que uno de los productos más significativos que ésta ofrece son las películas. Por ese motivo quise referirme un poco también al cine y lo que pasa en relación con la infancia. Lo primero que cabe señalar es que hay una clara oposición entre la oferta, es decir, entre el tipo de películas que se ofrece a la infancia y a la familia, y el tipo de películas, entre comillas, ideal que los padres desean para sus hijos. En relación con este ideal, cuando se pregunta a los padres qué deberían ver los niños, los autores que estoy citando encuentran que las respuestas más frecuentes marcan un predominio de posiciones moralistas, es decir, películas que transmitan valores positivos, que dejen una enseñanza, que posibiliten la charla familiar a partir de su contenido, etc. Por otro lado, los padres mencionan también películas que impliquen sencillez, fantasía y cotidianeidad. Es preferible una película simple con protagonistas de la vida cotidiana, o bien fantásticos como animalitos que hablan o que tienen superpoderes, en vez de películas alejadas de la realidad o muy ambiguas como para extraer de ellas una enseñanza valiosa. En oposición al ideal que demandan los padres, lo que el mercado cinematográfico ofrece son películas que o bien describen infancias estereotipadas, muchas veces con poca diversidad entre sí, o bien el contenido infantil se desdibuja hacia el contenido familiar. Son muchas las películas que tienen un contenido ambiguo o que posibilitan diferentes niveles de interpretación según el espectador sea niño o adulto. Shrek, La Era de Hielo, Minions, Los Simpsons, casi toda la saga de Marvel, etc., pueden ser visualizadas por niños y adultos con diferentes niveles de comprensión. Es interesante pensar al respecto, sobre todo lo que hoy se califica como apto para todo público, a diferencia de épocas anteriores donde las diferencias en el producto se especificaban en función de las diferentes edades. Exceptuando los desnudos, la mayor parte del contenido que se produce hoy es apto para todo público. La desnudez, la sexualidad son casi las únicas esferas que permanecen aún fuera del ámbito infantil, y digo casi porque a veces hay insinuaciones que los adultos logran captar pero los niños todavía no. Para terminar, me interesa mencionar la pregunta que hacen los autores que me pareció interesante para seguir pensando y discutiendo. Ellos señalan que falta indagar qué quieren ver los niños, pero sobre todo interesa preguntarnos de qué manera incide lo que efectivamente ven en sus intereses para desear otra cosa. Es decir, si la tele pone a disposición del niño situaciones e imágenes de muerte, erotismo, sexo, violencia a través de diferentes formatos televisivos o lúdicos, tal vez no debería extrañarnos que los niños deseen ver o prefieran ver ese tipo de contenidos y no otros que quizás serían más adecuados para ellos. Les dejo esta pregunta y la aprovecho para finalizar aquí esta exposición. La bibliografía que mencioné y cité en la presentación es esta. Como siempre, les pido que si el video les resultó interesante o útil, lo compartan con otras personas que estén estudiando los mismos temas. Hasta la próxima.